y creo que también llega en un momento también bastante adecuado. Así que agradecemos al Señor por esto. Así que voy a orar. Padre bueno, te doy gracias por esta oportunidad que me das nuevamente de poder hablar de su palabra, Señor, pidiéndote, oh Dios, que seas tú el que me des la sabiduría para recordar y aún para que las hermanas también puedan en su corazón entender y aún reflexionar en la vida de cada una y hacer como tú nos mandas a hacer. Gracias por tu palabra una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta lección, que es la lección número 4, se llama, pues, más o menos una pregunta: ¿cómo sacar provecho de las pruebas? Y está basada, como ya vimos, en los versículos del 9 al 12. Así que vamos a pasar. Dice, ¿cómo sacar provecho de las pruebas? Y vamos a empezar con el pensamiento que la autora nos pone aquí en el estudio bíblico. Dice así: siempre que pienso en la realidad de las pruebas y en el hecho de que producen paciencia y madurez, viene a mi mente la imagen de un bote. Eso que vemos un bote ahí en la imagen. Así es mi razonamiento. Cada prueba que enfrento es como un lago que debo cruzar y solo hay una forma de cruzarlo. Y es de esta manera: subirse al bote, dejar la comodidad de la orilla, de lo conocido, de mi estado presente de crecimiento espiritual y zarpar. Si quiero navegar con éxito y pasar cada nueva prueba, debo cruzar del punto A al punto B, subirme al bote, zarpar desde el punto A, quedarme en el bote hasta llegar al otro lado, al punto B. Y no hay atajos. No sé cuántas de ustedes han tenido la oportunidad de navegar. Yo todavía no he tenido esa oportunidad. La autora dice que navegar es algo exigente porque ella lo ha hecho. Y esto también significa para ella lo que es sobrellevar cada prueba. Y creo que estamos de acuerdo con esa situación, que las pruebas son realmente difíciles, pero hay que enfrentarlas, ¿verdad? Así que para ella también soportar significa que no se puede saltar del bote, no puede retroceder, no puede sentir pánico, no puede eludir mi compromiso de encararlo. No debo permanecer, no, dice ella, debo permanecer en el bote. No puedo ceder al temor o al terror. No puedo tirar la toalla. Cuando creo que ya no puedo más, no puedo cambiar de parecer. No puedo flaquear ante el peligro o la duda. Simplemente debo esperar lo mejor y permanecer a bordo. Sí, soportar las pruebas es difícil. Yo sé que en estos momentos alguna de nosotras estamos pasando por una prueba o ya hemos pasado una prueba o vamos a pasar una prueba. Y es realmente difícil. Cada prueba me reta a usar la fortaleza, la sabiduría y la madurez que ya poseo y desafía mi fe, la que ya he ganado antes con mucho esfuerzo, pues me obliga a confiar de nuevo en el Señor para lograrlo. Sin embargo, y esto es para todas nosotras, la buena noticia es que cuando llegamos al otro lado de cada prueba, cuando nuestro bote alcanza la orilla, al punto B, hemos crecido. Mi crecimiento espiritual es maravilloso, notorio y verdadero. Así que eso sucede también con cada una de nosotras, mis queridas hermanas. Al otro lado de cada prueba que superas con éxito, te espera mayor sabiduría, fe y madurez espiritual.
Esto si confías en Dios, sin importar cuál sea su posición en la vida. Las pruebas son de provecho para todos y esa es la buena noticia que Santiago tiene para mostrarnos en los pasajes que vamos a ir viendo uno a la vez. Así que, como ya leímos al principio, el versículo 9, para ir desarrollándolo, dice que el hermano, en el versículo 9 de Santiago 1:9, vamos a notar inmediatamente que en estos pasajes bíblicos que hemos visto, hay dos clases de personas con circunstancias diferentes. Cada una presenta su propio tipo de prueba y el respectivo fruto de perfeccionamiento y purificación de la fe. Así que vamos a ver primeramente al hombre humilde. Ser humilde aquí significa tener pocos medios, poca educación o una posición menos favorable. Cuando estaba leyendo acerca de este hombre humilde, en otras versiones es utilizada la palabra pobre, porque parte de esta comunidad que recibe la carta, por el hecho de ser emigrantes, que como ya vimos al principio, tuvieron que salir huyendo, son pobres. Otra de las cosas que pude observar es que tal vez una de las pruebas que estaban pasando era que los creyentes ricos los estaban discriminando y esto los llevaba a un desánimo y una frustración, ¿verdad? Pero entonces vemos aquí que Santiago los anima a gloriarse, a pesar de su condición, por el hecho de hallarse en Cristo, ¿verdad? Así que Santiago les dice que se gloríen. Esto es un mandato. Aquí en sentido positivo, ¿verdad? Porque sabemos que ahí está la palabra vanagloriarse, que es el sentido negativo, pero la mayoría de las veces que vemos la palabra gloriarse en la Biblia es en un sentido positivo. Así que Santiago les dice, gloríense, regocíjense, enorgullécete, pero no le está diciendo estas cosas acerca de su pobreza, porque, bueno, yo creo que yo que vengo de una familia humilde sé lo que es pasar necesidades y sabemos que no es una cosa fácil. Así que Santiago no les está diciendo que se gloríen en su pobreza, sino le está diciendo sobre su condición, o sea, su condición que ellos tienen como hijos de Dios, ¿verdad? Así que Santiago les dice, gloríense y les dice en su exaltación, es decir, en medio de la prueba que la pobreza trae, es tu deber no poner tu condición de pobreza material, sino en tu condición de riqueza espiritual. Esa debe ser nuestra exaltación. Debemos enfocarnos en eso, debemos ajustar nuestro enfoque que debe ser dirigido a comprender lo que Dios ha hecho por cada una de nosotras en Cristo. ¿Qué cosas ha hecho Cristo? Nos ha exaltado, nos ha dado el privilegio de ser llamadas sus hijas. Y eso es lo que le está diciendo Santiago a los hermanos aquí. Esa es su manera de darle ánimo en medio de su prueba. Les dice, te ha dado el privilegio de que todos tus pecados han sido perdonados. Y no solo que Dios ha hecho eso, sino que ha sido justificados. Así que les dice, hermanos, no pongan sus miradas en la falta de bienes que tienen, sino poner sus miradas
en los cielos y en la exaltación que Dios les ha dado en Cristo Jesús. Y es lo mismo que nos llama a hacer a nosotras. Pero también vemos entonces que en el versículo 10 le habla al rico, ¿verdad? Ahí está el rico, que también es un creyente y que también tuvo que salir huyendo. En algunos escritos que estuve buscando se dice que estos ricos eran mercaderes, así que tenían suficientes recursos aún en el exilio. Así que este hermano es exhortado también a gloriarse en su humillación. Este recordatorio es necesario a causa del temor continuo de tener que perder sus riquezas y al poner su confianza en ellas más que en Dios. Así que Santiago le está diciendo a ellos que no pongan su mirada en las cosas materiales, ¿verdad? Al pobre le dice, no se asusten por lo que no tienen, sus bienes, y al rico le recuerda que deben poner su mirada en Dios y no en las cosas materiales. Recordemos que la Biblia no nos menciona o no dice que debemos, que no podemos tener riquezas. Es lo que sí dice es que debemos tener cuidado en gloriarnos en las riquezas y en el saber de que tenemos tanto y poner nuestra confianza en todas esas cosas. El versículo 11, entonces va Santiago a utilizar una metáfora para el creyente rico. Así que empieza desde el versículo 10 en la parte B y dice, porque él pasará como la flor de la hierba. Creo que Santiago explica por qué el hermano debe gloriarse en su humillación y va a utilizar la ilustración de la naturaleza para mostrar cuán efímeras son las riquezas humanas y el hombre mismo. Así que la flor de la hierba es una ilustración bastante sencilla que podemos entender claramente de la belleza, que la belleza no dura para siempre, ¿verdad? Nosotros ahora que tenemos este calor abrasador, sabemos lo que le estaba diciendo Santiago a este rico. Él le dice en el versículo 11, le va describiendo, ¿verdad? Cada parte de lo que le puede suceder a sus riquezas o aún a él mismo. Y le dice, sale el sol con calor abrasador. La hierba se seca, su flor se cae, perece su hermosa apariencia. Así que de esta manera Santiago describe la transitoriedad de la vida y de lo limitado de la riqueza. Ahora bien, un momento. Ahora él va a hablarles en el versículo 12 a ambos. Y a estas alturas, imagino, porque en esta parte del versículo 12 es como la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la cosecha que van a recibir tanto el hombre pobre y el hombre rico al final? Y me pareció bastante interesante saber que no solamente el versículo 12 es para estas dos clases de personas, sino que, como ya vimos anteriormente en el versículo 2 y 3, ya Santiago les viene hablando a los hermanos acerca de pasar la prueba, pasar las tentaciones. Así que en el versículo 12 empieza diciéndoles, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque
cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y si nos damos cuenta, y esta palabra bienaventurado, que ya la hemos utilizado en otras ocasiones, que quiere decir en el griego Macarios, que quiere decir feliz. Así que él está diciendo feliz el cristiano que siendo pobre o siendo rico, persevera en la fe a través de las pruebas y las soporta, ¿verdad? Por encima de las circunstancias de la vida, porque será aprobado por el Señor. De él recibirá la recompensa que es la corona de la vida. Y aquí el término para corona es estéfanos. Estéfanos era la corona puesta en la cabeza como símbolo de victoria atlética o militar, que es la vida eterna. Me gusta mucho esta porción donde también Santiago les anima a tanto el rico como pobre sobre este asunto de la corona de la vida, porque sabemos que en muchas partes de la Biblia podemos encontrar esta palabra de la vida, que no es en sí la vida eterna, sino que Santiago le está diciendo a estos hermanos que si ellos pasan aprobados todas estas tentaciones y todas estas pruebas, ahora mismo, en esta vida que tenemos ahorita, nosotros podemos disfrutar de las bendiciones que el Señor nos da. Y obviamente, esto solamente es como quien dice una probada de lo que viene más adelante, que es la vida eterna. O sea, que ahorita mismo nosotros estamos recibiendo esas bendiciones cuando nosotros pasamos la prueba. O sea, cuando nosotros somos aprobados por el Señor, nosotros vamos a recibir esta corona, que es la vida misma en estos momentos. Eso es lo que significa en esta parte. Así que nos dice nuevamente esta palabra que la he visto muchas veces ya y la dice felices, dice es ese gozo que viene de adentro, que es algo que el creyente, porque esto es para el creyente, solamente puede experimentar. Por eso al final del versículo 12, Santiago les dice algo que debemos subrayar, porque dice que esto es a los que le aman, ¿verdad? A los que le aman. Una nota importante que quería dejarles aquí en esta parte es que las pruebas son permitidas por Dios, pero están medidas para nuestro crecimiento espiritual. No están hechas para destruirnos, sino para fortalecernos, limitada en dimensión y tiempo, y es una pelea arreglada para que nosotros ganemos la corona. Que este grupo de los que le aman, gracias al Señor y su misericordia, nosotros estamos dentro de ese grupo de mujeres que le aman. Así que nosotras tenemos que seguir, como dijo al principio la autora, montadas en ese bote para llegar hasta la orilla. Ahora bien, vamos a aplicar este mensaje de Dios a nuestra situación personal. Voy a pedirle a una hermana que me busque Primera de Pedro 1 del 3 al 6.
Primera de Pedro 1, del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ok, muchas gracias, hermana. Perdón, hermanos. Con mucha frecuencia, ¿verdad? Se desprecia al humilde y se exalta al rico. Pero Santiago nos pone una tarea. Vamos a examinar entonces de nuevo estas dos figuras y aplicar el mensaje de Dios a tu situación personal. Recuerda también estudiar el escenario contrario para que podamos aprender a considerar, apreciar, comprender, animar y orar por otros como debe ser. Como ya nos leyó nuestra hermana en Primera de Pedro 3:6, perdón, 1 del 3 al 6, ahora vamos a suponer que usted está en la situación de pobreza. Vamos a suponer que usted está en el caso de la hermana humilde. Santiago nos llama entonces a las hermanas que estamos en esta posición a regocijarnos y a gloriarnos en el hecho de que como cristianos somos exaltados. Y te preguntas, ¿cómo puede ser esto verdad? Por eso entonces leímos los pasajes de Primera de Pedro 1 del 3 al 6. Algo que tenemos que considerar aquí también es que Pedro también está hablándole a un grupo de perseguidos que también están en otras naciones. Así que él les dice, bendito, que aquí la palabra bendito es alabe al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Así que cuando nosotros vemos todo este listado, ¿verdad? Es nuestra manera de regocijarnos. Cuando nosotros vemos todas estas cosas, de que somos renacidos, ¿por medio de quién? Por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿verdad? Nos regocijamos al oír estas noticias, nos gozamos al oír que tendremos una herencia incorruptible. No hay manera de dañarla, está incontaminada. No hay manera de que se le vea una mancha. Es inmarcesible, no se marchita. Y esto es muy especial. Dice que está reservada en el cielo para nosotras. Así que cuando el creyente, pobre o rico, o cualquiera que sea la situación, la condición, escucha estas cosas, son las que nos mueven a regocijarnos, a alegrarnos. Sigue diciendo que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está
preparada para ser manifestada en el tiempo postero. Nosotros seguimos esperando eso. En lo cual vosotros alegráis, nos regocijamos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y aquí nuevamente utiliza Pedro esta palabra que utilizó también Santiago, el de tener diversas pruebas. Un maestro de la Biblia explicaba que es como un saco de todas las cosas que nos ocurren a nosotros los creyentes, porque la palabra lo dice, que vamos a ser afligidos. Así que esto es como un saco que no solamente las pruebas que el Señor nos pone para ser aprobados y darnos la corona de la vida, sino las tentaciones que el enemigo nos pone y las circunstancias de la vida que vienen porque eran de la vida y tenían que pasar. Pero nosotros disfrutamos al oír y ver lo que tanto Santiago como Pedro nos dice en estos pasajes, ¿verdad? Así que añadiremos a estas poderosas verdades el hecho de que somos hijas de Dios y coherederas con Cristo, como nos dice Romanos, perdón. No sé cómo regresarlo. Como nos dice Romanos 8, del 16 al 17. Ahora, supongamos que usted está en la otra condición. Supongamos que ahora te encuentras en la categoría de que eres bendecida con riquezas y bienes materiales. Bueno, no las conozco a todas, así que no sé cuántas de ustedes tienen o están en esta categoría, ¿verdad? De ser bendecidas con riquezas y bienes materiales. Pues bien, para ustedes también Santiago tiene algo para ustedes y esto es lo que dice. Asegúrate de no poner tu confianza en tus riquezas. La vida es incierta. Tan pronto como se pone el sol que acaba de levantarse y tal como se marchita la hierba, tus riquezas pueden desaparecer. Así que no pongas tu confianza en cosas externas que puedes perder en un segundo. Confía más bien y gózate en el Señor y en las riquezas eternas que solo Él puede ofrecer. Ahora, allí abajo hay dos preguntitas para aquellas que apuntan. Dice, ¿cuáles consideras que son los regalos más grandes que Dios te ha dado? ¿Por qué? Así que usted hace ahí unas listitas. Así lo mismo hacemos arriba, hacemos una lista de tus bendiciones como cristiana. Abajo también vamos a hacer según tu condición. Vas a considerar los regalos más grandes que Dios te ha dado y por qué y con qué bendiciones puedes contar en Cristo, incluso si perdieras todo lo que posees. Así que esto sería la aplicación del mensaje a nuestra situación personal. Seguimos. Aquí la hermana contó una historia de uno de sus devocionales que ella había leído. Ella dice que admitía que le parecía un poco descorazonadora, pero ya que escribe acerca de que perdió todo, vino de inmediato a su mente y nos va a citar esta historia de esta mujer piadosa. Vamos a prestarle un poco de atención porque como dijo la hermana, es un poco triste
Dice, se cuenta la historia de una mujer piadosa, la cual habiendo enterrado a uno de sus hijos, se sentó sola en su tristeza y aún así pudo consolarse leyendo El Señor vive. Salmo 18:46. Luego murió otro de sus hijos y aún así permaneció en calma y confiada diciendo, el consuelo muere, pero Dios vive. Luego el golpe más duro le sobrevino con la muerte de su amado esposo. Imagínense. Y casi se ve abrumada por el dolor. Pero su hijo, que había sobrevivido, después de observar lo que ella había repetido para consolarse, le dijo a su atribulada madre, ¿acaso Dios ha muerto, madre? ¿Acaso ha muerto? Así que dice que en esta historia, esto conmovió el corazón de la mujer y le devolvió la confianza en un Dios vivo, ¿verdad? Así que mis queridas hermanas, aunque perdamos nuestras riquezas, nuestra salud, nuestros seres queridos, Dios está vivo por siempre y sus promesas de cuidarnos en cualquier circunstancia permanecen para siempre. Como Santiago nos enseña, podemos gloriarnos en nuestra humillación, en nuestras pérdidas, porque aunque todas nuestras riquezas desaparezcan, aún pertenecemos al Dios del universo. Aún somos sus hijas amadas, bendecidas con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Ahora yo quiero mostrarle una historia. No es larga, solo dura 5 minutos. Hace algunos años ya hemos estado orando por la iglesia perseguida y Corea del Norte continúa estando en el primer lugar de cristianos perseguidos. Su gobierno es un gobierno dictatorial y lo que estos hermanos están pasando. Sabemos que hay muchas otras naciones que cuentan con muchos hermanos perseguidos y muertos de manera muy lamentable, muy triste. Así que voy a contar la historia de la prisionera. Vamos a ver un video de la prisionera 42. Este nombre es el nombre que ellas obtienen cuando son encarcelados. Ellos pierden sus nombres, ellos pierden toda su dignidad en estos lugares. Así que Puertas Abiertas es el que hace este video. Ellos tratan por todos los medios de ayudar a estas personas. No es fácil, en Corea del Norte no es fácil. Es la nación, creo que la más difícil para poder ayudar a un cristiano perseguido. No recuerdo ahorita el nombre del hermano que se encarga de poder tener ese contacto con ellos. Ellos tampoco pueden divulgar los nombres, etcétera, los lugares de contacto, porque sería peligroso para ellos y ya no podrían ayudarlos como lo hacen. Así que vamos a ver este corto video. Esto también para que sigamos orando, porque así como vemos que estos hermanos que recibieron la carta de Santiago tuvieron necesidades y dificultades, hoy también en nuestros días hay muchos hermanos que están siendo perseguidos. Me dicen si se escucha. Lo primero que te arrebatan es tu nombre.
dejas de ser persona y te conviertes en un número. Y te conviertes en un número. Me tratan como un animal y me hacen trabajar como si lo fuera. Hasta que muera. Dejarán que me pudra aquí. Pero tengo esperanza. Cuando escapé a China pensé que había encontrado la libertad. En aquel refugio los cristianos me cuidaron y oraron por mí. Pero me capturaron y me mandaron de vuelta a Corea del Norte y me encarcelaron. Me arrebataron todo lo que tenía y registraron cada parte de mí. Cuando terminaron, lo único que me dieron para ponerme fue la ropa que un prisionero anterior había llevado. Los interminables interrogatorios. Las palizas. Por cualquier razón. O sin razón alguna. Si admito que los cristianos de China me han ayudado y que decidí seguir a Jesús, me matarían sin dudarlo. Rápidamente o lentamente. La celda está ardiendo durante el día y helada por la noche. La comida no es suficiente para sobrevivir, pero no estoy sola. A lo lejos se escuchan otras voces. Un día llamarán a la prisionera 42 y no responderé. Habré muerto aquí. Entonces mi ropa y mi número pasarán a ser del próximo prisionero 42. Todo lo que puedo hacer es orar en mi corazón. Entre lágrimas mi corazón anhela al Padre en esta prisión. Padre, acepta a tu hija pecadora. Por favor, protégeme en tu fortaleza, debajo de tu escudo. Tómame bajo tus alas de paz. 어떤 생명 찾았고 광명을 얻었네
lo primero que te arrebatan es tu nombre. Para ir terminando entonces, después de haber visto en quién estas personas están poniendo su confianza y su esperanza, el título de la lección es cómo sacar provecho de las pruebas. Y ahora que hemos sopesado todas las bendiciones y los beneficios que gozas cuando soportas las pruebas, comprendes por qué debes mantenerte en el bote. Así que hemos llegado a la orilla. Cuando eres probada, querida mujer de fe, tú recibes una promesa en 4 partes cuando tu bote alcanza la orilla. Número 1, serás bendecida. 2, habrás demostrado y crecido en tu fe. 3, recibirás la promesa de una corona, que es un símbolo de la aprobación de Dios. 4, habrás demostrado tu amor por el Señor. Ahora, conociendo todas estas verdades, ¿cómo cambia nuestra perspectiva de las pruebas? Esa es una pregunta que queda después de este estudio. ¿Y qué harás para gloriarte en tu próxima prueba? ¿Cómo te anima el versículo 12 del corazón de una mujer? Dice aquí, es increíble la cantidad de verdades que hemos extraído de tan pocos versículos, ¿verdad? El pobre, el rico y aún todos los demás que hemos visto anteriormente culminan con las promesas del versículo 12. El terreno a los pies de la cruz está nivelado. Ninguna persona está por encima de otra. Las pruebas son el gran nivelador que igualan a todos los creyentes en su dependencia de Dios. Por lo tanto, perseveraremos sabiendo que recibiremos la corona de la vida, la cual ha prometido el Señor a aquellos que le aman. Y nosotras, hermanas, gracias a Dios, estamos entre esas personas que le amamos. Para terminar, esta lección culmina con una paradoja. Es un anónimo y dice así: pedí a Dios fuerza para tener éxito, fui hecho débil para aprender a obedecer con humildad. Di salud para lograr cosas mayores, me fue dada enfermedad para lograr cosas mejores. Pedí riquezas para poder ser feliz, me fue dada pobreza para poder ser sabio. Pedí poder para tener el reconocimiento de los hombres, me fue dada la debilidad para poder sentir la necesidad de Dios. Pedí todas las cosas para disfrutar de la vida, me fue dada la vida para disfrutar de todas las cosas. No recibí nada de lo que pedí, sino todo lo que esperaba. Casi a pesar de mí mismo, mis oraciones jamás pronunciadas fueron contestadas. Soy de todos el más bendecido. Hasta aquí esta parte de la lección número 4 de cómo sacar provecho a las pruebas.
Hermanas, que el Señor les bendiga y nos haga reflexionar a cómo actuamos en medio de nuestras pruebas y cómo podemos regocijarnos en el Señor, que es nuestra esperanza. El Señor les bendiga, mis queridas victoriosas.